sobre las enfermedades físicas y psíquicas. Las adis y vyadis son las fuentes del sufrimiento. Su control significa la felicidad y su cesación completa es la liberación. Algunas veces surgen juntas, pero casi siempre las unas suceden y son causa de las otras. Lo que conocemos como vyadi son las enfermedades somáticas y las perturbaciones psíquicas es lo que conocemos como adi. Ambas están provocadas por la ignorancia y la maldad y finalizan cuando se alcanza el autoconocimiento o conocimiento del ser. La ignorancia provoca la falla de autocontrol que permite que seamos agredidos por los gustos y los disgustos, por los deseos y las ambiciones. Estos pensamientos acentúan la ilusión y dan lugar a los trastornos psíquicos o adi. Las enfermedades somáticas son causadas por la ignorancia y su consiguiente falta de control mental, que induce a unos hábitos de alimentación inadecuados y perniciosos, las acciones irregulares e inoportunas, las costumbres poco higiénicas, las malas compañías y los malos pensamientos son también causas de las enfermedades físicas. Se producen por el debilitamiento de las nadis, que provoca una obstrucción o excesiva fluidez de las mismas, perturbando el curso normal de la fuerza vital. Las enfermedades también pueden ser causadas por factores malsanos externos, pero todo ello está determinado por los resultados de las acciones pasadas, recientes o lejanas en el tiempo. Todos estos trastornos físicos y psíquicos surgen de los 5 elementos materiales. Ahora voy a explicarte cómo cesan. Las enfermedades somáticas pueden ser leves o graves. Las primeras se originan por causas externas, las segundas suelen ser congénitas. Las primeras pueden curarse por remedios corrientes y adoptando una actitud mental adecuada. Pero las enfermedades graves, como los trastornos psíquicos, no pueden curarse sino por el autoconocimiento, lo mismo que la serpiente que vemos en la cuerda enroscada solo muere cuando vemos la cuerda como una cuerda verdadera. El autoconocimiento pone fin a todas las dolencias psíquicas y somáticas. Las enfermedades físicas que no tienen un origen psicosomático pueden tratarse con medicamentos, oraciones y una acción correcta, al igual que con baños medicinales. Todo esto ha sido bien explicado en los tratados de medicina. Rama preguntó entonces: te ruego me expliques cómo nacen las dolencias somáticas de los trastornos psíquicos y cómo pueden tratarse sin medicamentos. Ballista continuó su explicación de este modo: cuando sufrimos gran confusión mental, no podemos encontrar con claridad nuestro camino. Incapaces de ver la solución que tenemos delante de los ojos, tomamos un camino equivocado contra nuestro propio interés. Las fuerzas vitales se agitan intensamente por esta confusión y fluyen sin control por las nadis. Como resultado de este movimiento caótico, algunas nadis reciben muy escasa energía y otras se obstruyen por un exceso de prana. Entonces se producen trastornos en el metabolismo, indigestión, hambre excesiva y otras
disfunciones del sistema digestivo. En esas condiciones, el alimento que ingerimos se transforma en veneno. El proceso natural del alimento en el cuerpo se altera gravemente y produce trastornos físicos de distinta gravedad. Por consiguiente, los trastornos psíquicos, como la confusión mental, puede producir enfermedades psíquicas, lo mismo que una purga puede mover los intestinos. Ciertos mantras como Ya, Ra, La, Va y otros pueden remediar los trastornos psicosomáticos. Otras medidas para curar estas alteraciones son las buenas acciones, el servicio a los santos, etc. Por estos medios, la mente se purifica y el corazón se llena de alegría. Las fuerzas vitales fluyen por las navis sin obstrucción. La digestión se normaliza y las enfermedades se superan. Por la práctica del puraka o inhalación, si la kundalini que reposa en la base de la columna vertebral está quieta y mantiene el resto del prana en equilibrio, el cuerpo permanece firme y tranquilo. Cuando las navis se calientan por medio de la retención del aliento o kumbhaka, la kundalini sube verticalmente y su energía se extiende por todas las navis del cuerpo, que se purifican y desprenden luz y calor. Entonces el yogi puede trasladarse por el espacio. Cuando por la práctica del rechaka o exhalación, la kundalini asciende por la Brahma Navi y alcanza el punto llamado Vadayanta y se mantiene allí durante 1 hora. El yogi ve a los dioses y a otros seres puros que se mueven en el espacio. A este respecto, Rama preguntó: ¿cómo es posible a unos ojos mortales contemplar a los seres celestiales? Vallista respondió: ningún mortal puede ver con sus ojos físicos a estos seres celestiales, por supuesto, pero con el ojo de la inteligencia pura pueden ser vistos como en un sueño y pueden satisfacer nuestros deseos. La visión de estos seres celestiales no es distinta que la de los sueños, excepto por su duración más prolongada. Si después del rechaka somos capaces de sujetar el prana en el Vadayanta durante cierto tiempo, este prana puede entrar en otros cuerpos cercanos. Esto es un poder inherente a la fuerza vital que puede ser estabilizado aunque su naturaleza es inestable y movediza. Puesto que la ignorancia que domina a los objetos de este mundo es ilusoria e insustancial, estos movimientos de la energía, aunque son excepcionales, se ven con cierta frecuencia en este mundo. En realidad, todo esto es Brahman, y la diversidad de movimientos y funciones son meras palabras sin significado sustancial. Rama preguntó entonces: para entrar en el microcosmos de las nadis y llenar el espacio interno de fuerza vital, el cuerpo tiene que ser al mismo tiempo sólido y sutil. ¿Cómo puede ser esto? Vallista contestó con amabilidad: cuando se unen la madera y la sierra, la madera se corta. Cuando la madera se frota con la madera, surge el fuego. Todo esto es natural. El sol y la luna.
el juego de Ida y Pingala. En el cuerpo hay dos fuerzas que se unen en el abdomen y forman una especie de bastón hueco por donde fluye la Kundalini. Esta Kundalini está a medio camino entre el cielo y la tierra y vibra continuamente con la fuerza vital. Desde su sede del corazón, Hridayam, experiencia todas las cosas y mantiene los centros psíquicos en estado de vibración o movimiento constante. Devora y digiere todos los alimentos. Hace vibrar a todos los centros psíquicos por el movimiento del prana. Mantiene el calor del cuerpo hasta que todas las sustancias han sido consumidas. El prana es frío por naturaleza, pero el cuerpo se calienta a causa de él. Se extiende por todo el cuerpo, aunque reside en el corazón, donde es contemplado por los yogis. Tiene la naturaleza del conocimiento, jnana, y a su luz los objetos lejanos parecen cercanos. El ser es frío como la luna, pero de esta luna brota el fuego. El cuerpo se forma con la fría luna y el cálido fuego. De hecho, todo el universo está formado con estos elementos, la fría luna y el fuego caliente. Cuando puedes considerar que este mundo es una creación del conocimiento y de la ignorancia, es decir, una mezcla de realidad e irrealidad, en tal caso, la conciencia, la luz y el conocimiento pueden considerarse el sol o el fuego, mientras que la materia inerte, la oscuridad y la ignorancia son la representación de la fría luna. En el cuerpo, el fuego y la luna tienen una relación causal mutua. Desde un punto de vista, esta relación es generativa, de modo que uno da origen al otro, como la semilla y el árbol, pero desde otro punto de vista, esta relación es destructiva porque una destruye a la otra, como la luz a la oscuridad. Ambas acciones son obvias y todos podemos experienciarla directamente, aunque muchos querrán argumentar que esta actividad o causación es absurda, puesto que no existe deseo ni motivación alguna para que esto se realice así. El cálido prana bebe la nectarina frialdad de la boca de la fría luna, saturando todo el espacio interior del cuerpo. De este modo, el fuego se apaga y se transforma en luna, del mismo modo que el día acaba cuando viene la noche. En la unión del fuego y la luna, de la luz y la oscuridad, del día y de la noche, se produce la revelación de la verdad, difícil incluso para los más sabios. Como un día consta de día y noche, el jiva se caracteriza por la conciencia y la inercia. El cálido sol simboliza la conciencia y la fría luna simboliza la inercia. Del mismo modo que la oscuridad de la tierra se desvanece cuando el sol surge por el horizonte, cuando la luz de la conciencia aparece en el jiva, la oscura ignorancia y el ciclo del devenir llega a su fin. Pero si la luna se ve como lo que verdaderamente es, la conciencia se realiza como la única verdad, porque es la luz de la conciencia la que manifiesta e ilumina el cuerpo inerte e insentiente como el sol ilumina a la luna. En la percepción, la conciencia, que no es activa ni dual, no puede captarse a sí misma, pero puede captarse en el momento de su reflexión, que es el cuerpo. Cuando la conciencia es consciente de sí misma en su reflexión del cuerpo, objetiva el mundo y por consiguiente lo ve como mundo.
Cuando abandona esa objetivación se produce su liberación. El prana es el fuego caliente, el apana es la fría luna, y ambos existen como la luz y la sombra en el propio cuerpo. Cuando la luz de la conciencia y la sombra de la luna están juntas, se produce la experiencia objetiva. Los fenómenos que conocemos como el sol y luna existen desde el principio de la creación. Existen también de ese modo en el cuerpo. Debes permanecer, príncipe, en el estado en el que el sol absorbe a la luna en su interior y la luna se funde con el sol en el corazón. Debes comprender que la luna solo es un reflejo del sol y sentir la unión de ese sol y esa luna en tu interior. Los fenómenos externos son absolutamente inútiles para comprender todo esto. Ahora voy a explicarte cómo consiguen los yogis hacer sus cuerpos sutiles o enormes a voluntad. La consecución de los siddhis. Encima del loto del corazón, Hridayam, hay una chispa de fuego que arde constantemente y puede ser estimulado con rapidez, pero como es de la naturaleza de la conciencia, se manifiesta como luz del conocimiento. Cuando aumenta lo suficiente, es capaz de disolver en un instante el cuerpo entero. Los demás elementos del cuerpo, incluso el agua que hay en él, se evapora a causa de su calor. Cuando ha abandonado los dos cuerpos, el material y el sutil, es capaz de trasladarse a su antojo por el espacio. La fuerza kundalini asciende entonces como el humo y parece fundirse con el espacio vacío, sujetando rápidamente el manas, la buddhi y ahamkara. Esta kundalini brilla con el tamaño de una mota de polvo resplandeciente. Esta chispa diminuta puede entrar en cualquier cosa que desee, y después de materializar los elementos del agua y la tierra, que han sido previamente absorbidos en su interior, recupera su forma corporal. De modo que el jiva es capaz de disminuir a un tamaño diminuto o hacerse tan grande como una montaña. Otra variación de este modo es la práctica de la exhalación o rechaka, por medio de la cual el jiva es arrojado fuera de la morada de Kundalini y obligado a abandonar el cuerpo, que queda inerte como un tronco muerto. Entonces el jiva puede entrar en otro cuerpo, animado o inanimado, y sentir las experiencias que desee. Después puede ir a un tercer cuerpo o volver al primero a voluntad. Si lo prefiere, puede permanecer como conciencia libre sin entrar en ningún cuerpo concreto. Te he descrito el método yógico y ahora te explicaré el acceso mediante el conocimiento o ñana. Lo único que hay es una conciencia pura, invisible, más sutil de lo que puedas imaginar, tranquila, que no se identifica con el mundo ni con sus actividades. Es consciente de sí misma y de ella brota la personalidad individual que llamamos jiva. El jiva percibe su cuerpo irreal como si fuera real y sustancial, pero cuando se percibe a sí mismo en la luz del autoconocimiento, la ilusión se desvanece. En ese momento, el cuerpo queda absolutamente inmóvil y el jiva deja de percibirlo. La confusión del cuerpo con el ser es la ilusión primordial
que ni siquiera la luz del sol puede despejar, la raíz de todas las ilusiones fenoménicas. Cuando el cuerpo se siente real, se transforma en un cuerpo real. Cuando se percibe con el conocimiento de que es irreal, se funde en el espacio y desaparece en él. El cuerpo se transforma según la idea que tengamos de él, de modo que por medio del yoga o del jnana puedes vivir desde el cuerpo físico o desde el diminuto cuerpo sutil, como te he dicho. La reina Chudala adquirió los poderes psíquicos que le permitían aumentar su tamaño o disminuirlo de este modo. Recorrió el cielo, penetró en los más profundos abismos del océano y atravesó la tierra de parte a parte sin abandonar la compañía de su esposo. Penetró en todo tipo de sustancias, madera, rocas, hierba, cielo y agua, sin encontrar ningún obstáculo en ello. Se movió entre los seres divinos y entre los sabios liberados, y conversó con ellos de todos los temas conocidos. Aunque hacía todo lo que podía para iluminar a su esposo, el rey solo no la comprendía, sino que se burlaba de su comportamiento, que juzgaba demencial y seguía en la ignorancia. Ella comprendió entonces que era absurdo exhibir ante él sus poderes psíquicos. En ese punto, Rama inquirió: si una gran yogini como Chudala no pudo conseguir el despertar espiritual del rey Chiquitbaja, ¿cómo podemos alcanzar la iluminación por nosotros mismos? Vallita respondió con una ligera sonrisa: la enseñanza de un maestro a un discípulo no es más que una figura tradicional. La verdadera causa de la iluminación no es otra que la pureza de la conciencia del discípulo. El autoconocimiento no puede alcanzarse por escuchar ningún tipo de instrucción, ni por un acto piadoso de ninguna clase. Solo Brahman conoce a Brahman, solo el ser conoce al ser, como solo la serpiente conoce sus pies. Sin embargo, historia del mísero Kirata. En los montes Vidya había un aldeano muy rico que perdió una moneda de cobre. Como era muy tacaño, comenzó a buscarla desesperadamente entre los espesos matorrales, mientras pensaba: con esta moneda puedo hacer algún negocio y obtendré 4 monedas más, después 8 y después más y más. Buscó la moneda durante 3 días, sin percatarse de que la gente se reía de él por tan estúpida ocurrencia. Al 4.º día, en lugar de la ansiada moneda, encontró una preciosa gema. La cogió y volvió a su casa, donde vivió felizmente el resto de sus días. ¿Qué es lo que hizo encontrar aquella piedra preciosa? Sin duda, su avaricia, que le obligaba a rastrear el bosque de día y de noche. El discípulo que escucha las enseñanzas de un maestro también obtiene una cosa muy distinta de la que busca. Brahman está más allá de la mente y de los sentidos. No puede ser captado por la enseñanza de ningún maestro, pero sin esta enseñanza tampoco puede ser conocido. El avaro Kirata no habría encontrado la piedra preciosa si no hubiera buscado tenazmente su miserable moneda de cobre durante 3 días. Del mismo modo, la instrucción del maestro se considera la causa del autoconocimiento, aunque no es efectivamente su causa real. Observa el gran misterio de Maya, querido Rama. El que busca una cosa encuentra otra completamente distinta.
Chiquitbaja abandona el mundo. Desprovisto de autoconocimiento, el rey Chiquitbaja seguía cegado por la ilusión. Estaba hundido en un dolor que nada en el mundo podía mitigar. Al cabo del tiempo buscó la soledad y se limitaba a cumplir los deberes reales que los ministros le recomendaban. Se hizo muy caritativo y practicó diversas penitencias, pero nada de esto podía despejar su ilusión y librarle del sufrimiento. Después de pensar en todo esto un día, Chiquitbaja dijo a su reina: «Querida mía, he disfrutado de la monarquía y he experimentado todos los placeres que un hombre puede concebir, pero la mente del sabio no se preocupa por el placer o por el dolor, por la prosperidad o la adversidad. Este, pues, no es el camino. Ahora quiero retirarme al bosque y practicar el ascetismo para intentar alcanzar ese estado. El hermoso bosque, que tanto se parece a ti, deleitará mi corazón como tú lo haces. Déjame partir, pues una buena esposa nunca se opone a los deseos de su esposo». Chudala respondió al momento: «Señor, esta acción solo es oportuna cuando se realiza en el momento adecuado. Las flores se abren en primavera y los frutos maduran en otoño. La vida ascética en el bosque es apropiada de la vejez, no de la juventud. A tu edad te corresponde vivir en familia. Cuando envejezcamos, los dos nos retiraremos al bosque. Además, tus súbditos lamentarían mucho tu abandono del gobierno». Chiquitbaja insistió: «Querida mía, no pongas obstáculo a mi partida. Nadie podrá impedir que me retire al bosque. Tú eres todavía muy joven y no estás en condiciones de acompañarme y de padecer una vida ascética llena de privaciones. Quédate aquí y gobierna el reino». Esa misma noche, cuando la reina aún dormía, el rey dejó el palacio con el pretexto de recorrer la ciudad. Caminó un largo trecho y encontró un espeso bosque en los montes Mandara. Estaba lo suficientemente lejos de su reino y había signos de que había sido ocupado anteriormente por otros santos brahmanos. Construyó una cabaña y recogió todo lo que consideraba necesario para la vida ascética: un bastón de bambú, un plato para comer, un odre de agua, una bandeja para las flores, un rosario, un abrigo que le protegería del frío y una piel de ciervo para sentarse sobre ella. Así comenzó su vida de Sannyasin. La primera parte del día dedicada a la meditación y al japa o repetición de los mantras sagrados. La segunda parte del día la empleaba en recoger flores, luego tomaba un baño y rendía culto a los dioses. A continuación, tomaba un frugal alimento a base de raíces y frutas. El resto del tiempo lo pasaba recitando mantras. Así pasó mucho tiempo en aquella cabaña, sin acordarse para nada de su reino. Chudala sintió un escalofrío y despertó descubriendo que su esposo había abandonado el palacio. Se sintió muy desdichada y decidió que su puesto estaba junto a su esposo. Abandonó inmediatamente el palacio por una pequeña ventana y voló hacia el cielo buscando a su marido. Pronto lo descubrió merodeando por el bosque, pero antes de aproximarse a él, contempló los futuros acontecimientos por medio de su visión sobrenatural y vio todo lo que iba a suceder de forma inevitable. Rindiéndose ante la evidencia, regresó al palacio por el mismo camino aéreo que había utilizado para salir de él. Chudala
anunció que el rey había abandonado la corte con una misión muy importante y desde ese momento se puso a dirigir por sí misma las tareas de gobierno. Durante 18 años permaneció en palacio y el rey en el bosque, sin verse uno a otro. Por esa época, el rey comenzaba a mostrar signo de vejez. Cuando Chudala vio que la mente de su esposo había madurado convenientemente, pensó que podía ayudarle a alcanzar la liberación. Después de decidir esto, abandonó el palacio por la noche y voló hacia el lejano bosque donde estaba su marido. En su vuelo por el espacio, tropezó con muchos seres celestiales y sabios perfectos, atravesó las nubes y aspiró los perfumes del cielo, pero no se detuvo en ningún momento, pues su mente estaba muy agitada por el futuro encuentro. Al darse cuenta de su estado mental, dijo para sus adentros: no hay duda de que la naturaleza no pierde su actividad mientras hay vida en el cuerpo. Y agitada está mi mente buscando a su consorte. Lo más seguro es que en estos años de duro ascetismo mi esposo haya olvidado su reino y me haya olvidado a mí. En tal caso es inútil, mente, tu agitación por verle y estar de nuevo a su lado. Restauraré el equilibrio en el corazón de mi marido para que vuelva de nuevo a su reino y viviremos felices durante largo tiempo. El deleite que se saboreaba en el estado de equilibrio es superior a todos los placeres sensibles. Pensando esto, Chudala llegó a los montes Mandara. Desde su prominente ubicación, vio a su esposo y casi no pudo reconocerlo, pues se había vestido como una seta y estaba muy delgado. Chudala se sintió muy deprimida al ver a su rey cubierto con un tosco paño, los cabellos enmarañados, demacrado, solitario y con un color tan oscuro que parecía salir de un baño de barro. En un primer momento pensó: ¡qué desgracia! Este es el resultado de su locura. Solo un loco puede encontrarse en este estado, después de recluirse tantos años en este horrible lugar. Le prepararé ahora mismo para alcanzar la liberación. Me acercaré a él disfrazada para que no sospeche. Chudala se disfraza de Kumba. Temerosa de que Shikitbaja rechazara otra vez sus enseñanzas por considerarla una ingenua muchacha, Chudala se transformó en un joven asceta brahmana y apareció ante su esposo. Shikitbaja se sintió muy feliz al ver a aquel joven, tan radiante que el rey lo tomó por un ser divino y se postró a sus pies para adorarlo. Chudala aceptó la reverencia y dijo: he corrido mucho mundo y conocido a muchos sannyasis, pero nunca me habían adorado con tanta devoción. Admiro tu serenidad y tu austeridad. Cuando abandonaste tu palacio para encerrarte en este bosque, escogiste un camino tan peligroso como el filo de una navaja. Shikitbaja contestó con devoción: tú debes saber todas las cosas, hijo de los dioses. Tu mera presencia derrama néctar sobre mí. Tengo una esposa muy querida que en estos momentos gobierna mi reino y te pareces mucho a ella. Benditas sean las flores con que te he adorado. Nuestra vida alcanza su cenit por el culto a un huésped que llega a ella de improviso. La reverencia a un huésped como tú
supera incluso a la que podemos rendir a los dioses. Por favor, dime quién eres y por qué he merecido el honor de tu visita. Yudala, disfrazada de muchacho brahmana, le dijo: en este mundo vive un sabio llamado Narada. Un día que estaba meditando a la orilla del Ganges, oyó el sonido de unos brazaletes y unas risas cercanas. Alguien se estaba bañando en el río muy cerca de donde él estaba. Movido por la curiosidad, miró en aquella dirección y vio a un grupo de ninfas celestiales que jugaban en el agua, completamente desnudas. Eran incomparablemente hermosas, y su corazón sintió tanto placer al contemplarlas que su mente perdió momentáneamente su equilibrio natural y se sintió incitado por la lujuria. Chiquitbaja interrumpió en ese momento la narración. Perdona, querido sabio, ¿cómo pudo ser arrastrado por la lujuria si era un sabio liberado que había superado los deseos y su conciencia era ilimitada como el cielo? El joven brahmana replicó: sobre la naturaleza del placer y el dolor. Todos los seres de los tres mundos, incluyendo a los dioses del cielo, tienen un cuerpo que está sujeto a dos fuerzas contrarias. Una es sabia, pero la otra es ignorante, y mientras estamos encarnados, el cuerpo está sujeto a la felicidad y a la desgracia, al placer y al dolor, al bien y al mal. Si disfrutamos de objetos agradables, sentimos placer, y cuando sufrimos privaciones, experimentamos dolor. Así es la naturaleza de cualquier hombre. Si olvidamos el ser que es la pura realidad, aunque sea por un momento, el objeto percibido crece y se yergue ante nosotros como algo real. Mientras mantenemos la conciencia sin rupturas, esto no puede suceder. El sentimiento de placer y dolor confirma al ignorante en la existencia del cuerpo, como la luz confirma la existencia del día y la oscuridad la de la noche. Aunque tales experiencias se reflejen en la conciencia del sabio, no le producen impresión alguna, porque no las considera reales al margen de la conciencia. El sabio solo siente la influencia del objeto presente, pero el ignorante siente una influencia tan poderosa que se obsesiona con el simple recuerdo o imagen del objeto, aunque éste esté ausente. Estas son las características del sabio y del ignorante. La escasa vulnerabilidad del primero supone la liberación, mientras que la espesura de mente del segundo significa la esclavitud. Chiquitbaja interrumpió de nuevo al joven para preguntar: pero, ¿cómo pueden brotar el dolor y el placer sensibles en ausencia de un objeto real? Yudala contestó inmediatamente: la causa es la impresión recibida por el corazón a través del cuerpo y de los sentidos, que se expande y crece por sí misma hasta tomar la forma del objeto deseado. Cuando el corazón se siente agitado por esta impresión sensible, la memoria excita al jiva que reside tranquilo en la kundalini. Todas las nadis del cuerpo que salen de allí se sienten entonces excitadas por aquella sensación placentera o dolorosa. La sensación de placer y la sensación de tristeza afecta de modo diferente a las nadis. Con el placer, las nadis parecen dilatarse y abrirse como una flor. Con la tristeza le sucede lo contrario,
pero en un caso u otro se estremecen y vibran provocando el movimiento expansivo del jiva a través del cuerpo. Mientras el jiva no recorre estas nadis excitadas, está liberado y quieto en el loto del corazón, pero el jiva se siente agitado por la mera visión del placer o de la tristeza. Cuando comprende, en virtud del autoconocimiento, que el dolor y el placer no existen realmente, recupera su equilibrio y deja de vagabundear por las nadis en busca de sensaciones. Y cuando llega a comprender que estas experiencias no existen ni el jiva realmente las percibe, realiza la liberación total. Cuando comprende que todo esto no es otra cosa que conciencia infinita, alcanza el equilibrio, como una lámpara que se queda sin combustible. El propio jiva se siente entonces como algo inexistente y se reabsorbe en la conciencia, de la que sólo es el primer pensamiento o la primera emanación pensada. Chiquitbaja le preguntó entonces por qué los placeres sensibles provocan la pérdida de la energía, a lo que el fingido brahmana le respondió: como te dije, el jiva excita a la kundalini o fuerza vital esencial. El movimiento de esta fuerza vital atrae la energía de todo el cuerpo. Esta energía desciende y se transforma en energía seminal que debe ser naturalmente descargada. Chiquitbaja le preguntó entonces qué era la naturaleza, a lo que el joven brahmana respondió: originalmente, Brahmana solo existe como Brahman. Los objetos surgen en él como las olas en el océano. Eso es lo que se conoce por naturaleza y no tiene ninguna relación causal con Brahman mismo, pero sus movimientos coinciden con los pensamientos, como cuando vemos caer un coco y salir volando un cuervo de lo alto del cocotero. Le hacemos responsable de su caída. En esta naturaleza aparecen diversas criaturas dotadas de características muy diferentes. Este universo nace por esta condición del ser que se confunde y olvida de sí mismo. Se mantiene por la autolimitación producida por el orden y desorden sucesivos. Cuando este conflicto entre el orden y el desorden se supera, los seres no vuelven a nacer de nuevo. El curioso nacimiento de Kumbha. Si no tienes más preguntas que hacerme, déjame que te siga contando lo que le sucedió al sabio Narada cuando vio a las ninfas y ardió de pasión hacia ellas. Nuestro sabio recuperó enseguida su autocontrol y recogió el semen que había vertido, metiéndolo en un frasco de cristal. Luego llenó el frasco de leche producida por la fuerza de su pensamiento. Es una auténtica fecundación in vitro. Con el tiempo, en aquel frasco, nació un niño perfecto en todos los sentidos. Narada le puso de nombre Kumbha, y cuando creció, le instruyó en la más alta sabiduría. El joven era idéntico a su padre y brillaba como un sabio perfecto. Más tarde Narada llevó al joven ante Brahma, el Creador, que era el padre del propio Narada. El Creador confirmó a Kumbha en la sagrada sabiduría: yo soy ese muchacho, Kumbha, nieto de Brahma, que recorro el mundo por simple distracción, ya que nadie puede proporcionarme nada en absoluto. Camino por este mundo, pero mis pies no tocan el suelo.
Mientras Ballista contaba estas historias, el día 17º llegaba a su fin y la asamblea de reyes y sabios se retiró a elevar sus oraciones vespertinas y a descansar. Al día siguiente, Ballista continuó la historia de Chiquisbaja con esas palabras. El rey preguntó al falso Brahmana: ¿verdaderamente yo he debido obtener el privilegio de tu compañía por mis buenas acciones realizadas en vidas pasadas? Por eso he merecido beber el néctar de tus palabras. Nada en el mundo puede proporcionar la paz que se consigue en presencia de un santo. El fingido Kumba replicó muy satisfecho: te he contado mi historia, ahora te ruego me digas quién eres y qué estás haciendo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en este lugar? Háblame con sinceridad, porque los ascetas no mienten jamás. Chiquisbaja contestó de buen agrado: oh hijo de los dioses, tú sabes perfectamente lo que ha ocurrido. ¿Por qué me obligas a contártelo? Estoy en este bosque a causa de mi miedo al samsara. Aunque ya lo sabes, te contaré brevemente mi historia. Soy el rey Chiquisbaja y he abandonado tu reino porque sentía un gran temor por este samsara, en el que se experiencia continuamente el placer y el dolor, el nacimiento y la muerte, sin fin ni sentido alguno. Aunque he recorrido muchos lugares y he practicado infinidad de penitencias, no he encontrado la paz y la verdadera tranquilidad. Mi mente no encuentra descanso, no hago nada en absoluto ni pretendo obtener ninguna cosa. Estoy solo y totalmente desapegado del mundo, pero me siento tan seco y vacío como antes. He practicado todos los kriyas conocidos, sin descanso, pero voy de una tristeza a otra mayor, y en mi boca hasta el néctar sabe a veneno. El joven Kumba le dijo muy serio: una vez pregunté a mi abuelo Brahma, ¿qué es mejor, kriya o Atmajnana? Y mi abuelo me dijo: sobre la naturaleza de la acción o kriya. Por supuesto, Atmajnana es superior a cualquier kriya, porque por medio del jnana comprendemos el uno y es lo único que existe. Las diversas kriyas han sido descritas en términos atractivos como un simple entretenimiento. Cuando uno no posee jnana, debe recurrir a las kriyas, como el que no tiene buenos vestidos debe recurrir a un saco para librarse del frío. El ignorante está preso en el resultado de sus acciones a causa de sus vasanas. Pero cuando ha superado estas, la acción se convierte para él en no acción, tanto si convencionalmente es considerada buena como si se juzga que es mala. En ausencia de la autolimitación o voluntad individual, las acciones no producen ningún resultado, porque las acciones no dan fruto o reacción por sí mismas, sino que son las vásanas o voliciones individuales las que hacen que la acción tenga un resultado. Igual que un niño cree ver un fantasma, lo ve realmente. El ignorante que concibe la idea de dolor la sufre de modo inexorable. Pero ni las vásanas ni el sentimiento del ego que propicia la acción voluntaria tienen una entidad real y sólo surgen a causa de la insensatez y la locura.
Cuando el jiva se libera de esa locura, comprende que todo es Brahman y no hay autolimitación alguna. Cuando hay vásanas, hay mente. Cuando las vásanas cesan, hay autoconocimiento. El que alcanza el autoconocimiento no vuelve a nacer jamás. Eso es lo que me comentó mi abuelo Brahma, y todos los dioses han declarado que el autoconocimiento es superior a cualquier otra práctica. ¿Por qué permaneces entonces en la ignorancia? ¿Por qué sigues pensando que esta es tu cabaña y este tu bastón para seguir sumido en la ignorancia? ¿Por qué no te preguntas, ¿quién soy yo? ¿O cómo ha surgido este mundo? ¿Por qué no buscas la iluminación por la investigación? ¿Por qué malgasta tu vida en inútiles penitencias y otros crillas semejantes? Puedes alcanzar el autoconocimiento cultivando la compañía de los sabios, sirviéndolos humildemente y preguntándoles a ellos todas estas cosas. En ese momento, Chikivaja dijo: «Me has despertado por completo, sabio. He quedado libre de esta insensata ignorancia. Eres mi maestro y yo soy tu discípulo. Te ruego me enseñes lo que sabes y me liberes de todo pesar». El falso brahmana dijo complacido: «Te instruiré debidamente si me escuchas con atención y deseas oír mis palabras. La enseñanza que uno da a otro en respuesta a una pregunta superficial no tiene ninguna utilidad si el que hace la pregunta no está dispuesto a recibir, valorar debidamente y asimilar la instrucción con sincera devoción». Después de recibir de Chikivaja la garantía que aseguraba su buena predisposición y madurez para recibir la enseñanza, Yudala añadió: «Escucha con mucha atención. Voy a contarte una historia que se parece mucho a la tuya». Historia de la Chintamani o joya del autoconocimiento. Había una vez un hombre en el que se daba una combinación de riqueza y sabiduría muy difícil de encontrar en este mundo. Estaba dotado con todas las excelencias, era inteligente en sus decisiones y conseguía todo lo que ambicionaba, pero no tenía conciencia del ser. Comenzó a practicar penitencias con la pretensión de adquirir la joya celestial conocida como Chintamani. Puso tanto esfuerzo en su propósito que en muy corto tiempo la joya apareció ante él. No hay nada imposible para el que hace un esfuerzo sincero y decidido. El que se aplica a fondo en la tarea que ha elegido, sin parar mientes en esfuerzos ni en dificultades, alcanza lo deseado, aunque carezca de toda riqueza para conseguirlo. Nuestro hombre vio la joya ante él, fácilmente a su alcance, pero no podía creer que fuera la verdadera joya que deseaba, y comenzó a meditar con su mente debilitada y confusa por el prolongado esfuerzo realizado. ¿Será la verdadera Chintamani o no lo será? ¿Debo cogerla o no debo hacerlo? Si la toco, tal vez se esfume y desaparezca de mi vista. No es posible que la haya conseguido en tan breve espacio de tiempo. Las escrituras dicen que sólo puede alcanzarse después de una vida entera de sacrificio.
Seguramente sufro alucinaciones a causa de mi ambición y mi debilidad. ¿Cómo he podido tener la suerte de obtenerla en tan poco tiempo? Solo los grandes hombres pueden alcanzarla, y yo solo soy un pobre hombre que he realizado un esfuerzo despreciable para merecerla. ¿Cómo habría podido obtenerla en estas condiciones? Confundido y perplejo por sus pensamientos, no fue capaz de coger la preciada joya. Sin duda, no estaba destinado a ser su dueño. Solo obtenemos lo que merecemos y en el momento en que lo merecemos. Aunque la joya celestial estaba ante él, aquel loco no pudo hacer nada con ella. La joya, al ser ignorada, desapareció. Los poderes psíquicos o siddhis proporcionan muchas cosas a quienes los buscan, pero después de haber destruido su sabiduría, huyen de su propietario con la misma facilidad con que vinieron. Y aquel hombre siguió practicando penitencias para conseguir la Chintamani sin saber que ya la había encontrado y perdido de nuevo. Era hombre esforzado y no abandonaba fácilmente una decisión. Después de algún tiempo, descubrió un trozo de vidrio que los seres celestiales arrojaron juguetonamente ante él, y pensó que aquella era la verdadera Chintamani. Engañado, lo recogió del suelo, muy complacido y alegre, confiado en que con aquella joya podría alcanzar todo lo que quisiera. Abandonó su familia, sus posesiones y todo lo que tenía y se retiró al bosque. Allí sufrió lo indecible a causa de su insensatez. La vejez, la muerte y las mayores calamidades no son más comparables a lo que sufrió aquel hombre por su engaño demencial. De hecho, la locura es la responsable de todos nuestros sufrimientos y calamidades. Escucha ahora, Rey, otra historia que también se parece a la tuya. Parábola del elefante atormentado. En los montes Vindhya había un elefante muy fuerte dotado de 2 poderosos colmillos. A pesar de su terrible energía, su conductor lo tenía atado a un cepo y lo castigaba continuamente con un arpón puntiagudo, lo que causaba una gran angustia al animal. Cuando el conductor se alejaba, el elefante hacía grandes esfuerzos por librarse del cepo. En cierta ocasión, después de 3 días de colosales esfuerzos, consiguió destrozar el cepo, pero en aquel momento volvía su conductor y vio lo que el elefante estaba haciendo. El conductor se subió a un árbol para arrojarse sobre el lomo del animal y someterle de nuevo, pero calculó mal la distancia y no cayó sobre la cabeza del elefante, sino que rodó por tierra delante de él. El elefante vio a su enemigo al alcance de sus patas, pero sintió piedad y no le hizo ningún daño. Esa compasión se da hasta en las bestias, y el elefante siguió su camino sin aplastar al cruel conductor. El hombre se levantó sin sufrir grandes daños. Los cuerpos de los hombres malvados no suelen herirse fácilmente. Su maldad parece fortalecer su cuerpo. El conductor se sentía muy irritado por haber perdido al poderoso elefante y lo persiguió por todo el territorio. Después de algún tiempo, dio con él en un espeso bosque, escondido entre los árboles.
ansioso por volver a capturar al rebelde animal, cogió otro elefante más manso y excavó un profundo hoyo que cubrió con ramas. Unos días más tarde, nuestro elefante cayó en la trampa y fue recapturado por el malvado conductor. Todavía sigue en su poder encadenado al humillante cepo. El elefante rehusó matar a su enemigo cuando lo tenía a su merced, y por eso tuvo que sufrir nueva esclavitud. El que a causa de su insensatez no actúa adecuadamente cuando tiene oportunidad de hacerlo, merece el sufrimiento posterior. Por su falsa satisfacción de verse libre, el elefante cayó de nuevo en la trampa. La locura conduce al sufrimiento. La verdadera esclavitud es la insensatez, hombre santo. El esclavo loco, en su locura, piensa que es libre, aunque todo lo que existe en los tres mundos no es más que el ser. Para el que está convencido de su ignorancia, solo es la proyección de su propia ignorancia. Chiquitbaja preguntó entonces algo sorprendido: «Explícame el significado de esas historias, te lo ruego». El joven brahmana le dijo muy pacientemente: «Explicación de estas historias. El hombre instruido, acaudalado, que fue al bosque en busca de la joya Chintamani, eres tú mismo. Conoces perfectamente las escrituras, pero no has encontrado la paz. Chintamani es la renunciación total con la que se consigue todo lo que se desea. ¿Cómo podemos compararla con cualquier joya celestial? Si has sido capaz de abandonar tu imperio y tus posesiones, has renunciado a casi todo y has venido a este bosque a hacer penitencias. Pero eso indica que hay una cosa a la que todavía no has renunciado: tu sentimiento del ego. Cuando el corazón abandona la mente y el movimiento del pensamiento, se produce la realización del absoluto. Pero tú sigues obsesionado por el pensamiento de renunciación que tu propia renunciación ha provocado en ti. Y eso es justamente lo que te impide disfrutar de la dicha que proporciona la renunciación. El que lo abandona todo no puede estar preocupado por nada. Si el viento puede mover las ramas de un árbol, éste no puede considerarse totalmente inmóvil. La mente no es otra cosa que esas preocupaciones, que son las que mueven realmente los pensamientos y reciben distintos nombres, nociones, conceptos, etc. Si estos pensamientos siguen actuando, ¿cómo podemos considerar que hemos renunciado a la mente, que solo son esos pensamientos? Cuando la mente es agitada por los pensamientos y las preocupaciones, los tres mundos aparecen inmediatamente en ella. Mientras estos pensamientos sigan en pie, ¿cómo podemos hablar de una renunciación pura? Cuando tales emociones y pensamientos surgen en tu corazón, la renunciación lo abandona, como la Chintamani abandonó a aquel hombre cuando no la reconoció. Puesto que no has reconocido el verdadero espíritu de la renunciación, no lo has valorado de modo suficiente. Él te abandona llevándose consigo tu libertad. Cuando fuiste abandonado por la joya o por el espíritu de renunciación, encontraste un trozo de cristal, que son esas penitencias y todo lo que estás haciendo aquí, y comenzaste a apreciarlo a causa de tu ilusión. Para tu desgracia, has reemplazado la conciencia infinita, incondicional y libre por la práctica de vanas penitencias que lamentablemente tienen un principio y un fin.
El que abandona una joya de infinito valor por creer que la ha obtenido demasiado fácilmente y se dedica a la búsqueda de lo imposible, es un loco suicida con menos seso que un cerdo. Caíste en la trampa de este bosque de la vida, por no esforzarte en mantener el espíritu de renunciación hasta el final. Abandonaste el palacio y todas sus posesiones, pero te esclavizaste a esta vida ascética y atroz. Ahora estás atormentado por el frío, el calor y el hambre, etc. Y por tanto estás más esclavizado que cuando eras rey. Pensaste con mente insensata que habías encontrado la Chintamani cuando solo habías hallado un pedazo de cristal coloreado. Ese es el significado de la primera parábola. Escucha ahora el sentido de la segunda. Aquel elefante que vivía preso en los montes Vindhya también eres tú mismo. Tus poderosos colmillos son la renunciación, Vairagya, y la discriminación, Viveka, que tú posees. El conductor que causa el sufrimiento del elefante es la ignorancia, Avidya, que te produce tanta confusión y dolor. A pesar de su poder, el elefante está en manos del conductor, porque aunque lo tiene todo, sigue dominado por su insensata ignorancia. El cepo que aprisiona al elefante es el cepo de los deseos que todavía te encadenan a este mundo. El elefante pudo romper aquel cepo en una ocasión, pero el cepo de tus deseos se hace cada vez más fuerte e inquebrantable. Como el elefante huyó del cepo, tú abandonaste el reino y te refugiaste en este bosque. Pero huir de las tendencias mentales no es tan fácil como escapar de un cepo de hierro. Como el conductor tomaba precauciones para que el elefante no huyera, la loca ignorancia se sintió muy preocupada cuando el espíritu de renunciación se manifestó en ti, al dejar tu palacio y todo lo demás. Cuando el sabio abandona la búsqueda de placeres, la ignorancia corre en pos suyo. Cuando viniste a este bosque, dejaste seriamente herida a la ignorancia, pero no fuiste capaz de destruirla por completo, abandonando la mente o el movimiento de la energía de la conciencia, como el elefante no fue capaz de matar a su cruel conductor. En consecuencia, la ignorancia ha venido en tu busca recordando la forma que atrapaste en tus propios deseos y te ha cazado en el pozo del ascetismo. Si las hubieras aniquilado por completo cuando renunciaste a tu reino, no habrías caído en la trampa de este ascetismo forestal e inútil. Tú eres el rey de los elefantes, dotado del poderoso colmillo de la discriminación, Viveka, pero en el espeso bosque de la vida has sido recapturado por el conductor llamado ignorancia y estás encerrado en el pozo sin fondo del ascetismo. ¿Por qué no escuchaste, rey, las sabias palabras de tu esposa Chudala, que era una conocedora de la verdad? Ella conoce realmente el ser y no hay contradicción alguna entre sus palabras y sus hechos. Lo que ella te decía es la verdad y merecía la pena ponerlo en práctica. Cuando oíste sus palabras, ¿por qué no conseguiste una renunciación total? Chiquitbaja contestó abrumado. Renuncié a mi reino, a mi palacio, a mi país, a mi esposa. ¿Cómo dices que no renuncié a todo? El joven brahmana contestó sonriendo. La verdadera Vairagya, la riqueza, la esposa, el palacio, el reino y la sombrilla regia no eran realmente tuyos, querido rey. Renunciar a todo eso no es renunciar a nada propio.
hay algo que tienes mucho más cerca, que a lo que no has renunciado. Esa es la verdadera renunciación o vairagya. Cuando renuncies totalmente a eso, sin reservas de ningún tipo, alcanzarás la iluminación. Chikitvajja dijo entonces: si el reino y todo lo que había en él no era mío, abandonaré también este bosque y todo lo que hay en él. El rey renunció mentalmente al bosque y a todo lo que le rodeaba. Pero como el brahmana le había dicho que esas cosas no eran suyas y no tenía ningún sentido renunciar a ellas, Chikitvajja pensó: sin duda, esta humilde cabaña es algo que me pertenece, es mía, también la abandonaré. Al pensar esto, limpió su corazón de la propiedad de la miserable cabaña y pensó de inmediato: ahora sí que he renunciado a todo. Pero el joven brahmana le advirtió: todo esto tampoco era tuyo. ¿Para qué renuncias a ello? Todavía hay algo a lo que no has renunciado. Eso es lo más importante. Si renuncias a ello, obtendrás la liberación. Chikitvajja gimió angustiado: si la cabaña no era mía, abandonaré también mi bastón y la piel de ciervo en donde me siento a meditar. Diciendo esto, se levantó de su asiento, bajó la compasiva mirada del joven brahmana, recogió todos los pobres untecillos que había en la cabaña e hizo un fuego con ellos, al que arrojó incluso su rosario, diciendo: ya estoy libre del pensamiento de que la repetición de los mantras es un rito sagrado y por tanto no te necesito para nada. Cuando la piel del ciervo y todo lo demás había quedado reducido a cenizas, dio su kamandalú al joven brahmana, porque ese objeto no podía arder en la hoguera, y se dijo a sí mismo: he abandonado todo lo que se puede abandonar, para no ser capturado de nuevo en el cepo de la ignorancia. Ya lo he quemado todo. Después de hacer esto, Chikitvajja le dijo al brahmana que saliera y quemó la misma cabaña que tan inútilmente había construido con sus manos, inspirado en falsas e ilusorias ideas. Luego quemó las propias ropas que cubrían su cuerpo. Asustados por la gran hoguera, los animales del bosque huyeron de aquel lugar a toda prisa. Entonces Chikitvajja dijo al brahmana: me has despertado, hijo de los dioses, y he abandonado todas las ideas que mantuve durante tanto tiempo. Ahora estoy firme en el puro y dichoso conocimiento del ser. La mente se ha soltado de todo lo que motivaba su esclavitud y permanece en equilibrio. He renunciado a todo. Estoy libre de la esclavitud. Estoy en paz. Soy feliz y he vencido. El espacio es mi vestido. El espacio es mi morada. Y yo soy como el espacio. ¿Hay todavía algo a lo que debo renunciar, hijo de los dioses? El supuesto brahmana contestó muy lentamente: tú no has renunciado a nada, rey. No te comporte, pues, como si estuvieras disfrutando de la dicha de la suprema renunciación. Todavía hay algo a lo que no has renunciado en absoluto, y es lo único que merece la pena abandonar. Cuando lo sueltes por completo y sin reservas, alcanzarás el estado supremo, libre de sufrimientos. Chikitvajja dijo entonces muy confuso: solo me queda una cosa, hijo de los dioses, que es mi propio cuerpo, la morada de esas temibles serpientes que son los sentidos, formada por sangre, carne y huesos. También lo abandonaré y lo destruiré,
si es preciso, para alcanzar la renunciación suprema. Cuando estaba a punto de hacer lo que había anunciado, el joven Brahmana le advirtió: ¿por qué te empeñas ahora, rey, en destruir ese inocente cuerpo? Abandona ese odio típico del toro que quiere matar a su cría. Ese cuerpo atormentado por el ascetismo, estúpido e inerte como las demás cosas que has quemado en la hoguera. No te preocupes por él, no te molestes en destruirlo, porque tampoco es tuyo. El cuerpo seguirá siendo lo que es, inerte, necio, como un montón de huesos. Siempre es movido y puesto en funcionamiento por otro poder o energía, y no es responsable de las experiencias de placer y de dolor. Destruirlo no significa tampoco la renunciación total de la que estamos hablando, y si lo haces, estarás malgastando algo que te puede ayudar a la verdadera renunciación. Si eres capaz de renunciar a lo que pone en movimiento a ese cuerpo y lo agita sin cesar, habrás abandonado todas tus culpas y serás un supremo renunciante. Cuando se renuncia a eso, se renuncia a todo, incluso al propio cuerpo. En cambio, si ocultas temporalmente tus culpas y tus tendencias egoístas, que es lo que consigues matando el cuerpo, ellas volverán a surgir de nuevo más adelante. Esa es la verdadera renunciación, porque esa es la causa de todo lo que hay y en donde habitan todos los objetos de este mundo. Chiquisbaja suplicó desesperado: dime por favor, ¿qué es eso a lo que debo renunciar? El supuesto Brahmana contestó con dulzura: cálmate, noble rey. La mente, o Chita, que también recibe los nombres de Jiva, Pruna y mucho más, que no es consciente ni inerte, es el responsable de este estado de confusión e ignorancia en el que surgen todas las cosas. Esta Chita o mente es la confusión misma, el ser humano, el mundo, todo. Es la semilla del reino, del cuerpo, de la esposa y de todo lo que crees poseer. Cuando se prescinde de esa semilla, se renuncia a todo lo que hay en el presente y a lo que habrá en el futuro. El bien y el mal, el reino y el bosque, producen angustia en el corazón del que tiene mente y son pura felicidad para el que no la tiene. Como el árbol movido por el viento, el cuerpo es agitado por la mente. Las diversas experiencias de los seres, tales como la vejez, la muerte, el nacimiento y cosas por el estilo, no son más que modificaciones de esa mente. La mente es lo que algunos llaman buddhi, el entendimiento, otros llaman manas, otros sentimiento del ego, otros pruna y muchas cosas más. La renunciación total solo consiste en abandonar esa mente. Cuando se abandona la mente, la verdad se experiencia al instante. Todas las nociones de unidad y diversidad desaparecen y reina la paz. En cambio, renunciando a lo que no consideras realmente tuyo, has creado una división en tu interior. Si uno renuncia a las cosas materiales, éstas siguen existiendo en el vacío de la infinita conciencia. Cuando uno queda en el estado de total renunciación, como una lámpara sin combustible, resplandece con un brillo supremo. Aunque hayas renunciado al reino y a todo lo demás, sigues existiendo. Del mismo modo, cuando renuncies a tu mente, la conciencia infinita seguirá existiendo. Lo mismo que no has sufrido cambio alguno cuando has quemado todas las cosas que te rodean, cuando abandones tu mente, tampoco habrá cambio alguno. El que ha renunciado a todo, no siente miedo a la vejez,
ni a la muerte, ni a los demás acontecimientos de la vida. Esa es la suprema felicidad. Todo lo demás es sufrimiento e ignorancia. Om, capta esta verdad y haz lo que te plazca. En esta renunciación a la mente individual se halla la más elevada sabiduría, el autoconocimiento. Como las joyas más valiosas descansan en el vacío del cofre. Por esta renunciación total, el Buda Sakyamuni alcanzó el estado más allá de toda incertidumbre, en donde reside firme y sin cambio. Por consiguiente, querido rey, después de abandonarlo todo, permanece en esa forma en la que ahora mismo te encuentras, abandonando incluso la idea de haber renunciado a todo, que es el estado de paz suprema. Chiquitbaja preguntó entonces: por favor, explícame exactamente la naturaleza de Chitta y cómo es posible deshacerse de ella para que no brote nunca más. Naturaleza de Chitta. El brahmana Kumbha, que en realidad era Chudala disfrazada, contestó pacientemente: la esencia o naturaleza de Chitta son las vásanas, sutiles impresiones de las acciones pasadas que quedan a modo de tendencias latentes en nuestro corazón. De hecho, Chitta y estas vásanas son realmente sinónimos. Renunciar a ellas es lo más fácil del mundo, más agradable que el gobierno de un reino y más hermoso que la más bella flor. Aunque para un insensato es tan difícil renunciar a la mente como para un estúpido gobernar un reino. La completa destrucción de la mente es la destrucción del samsara. Por consiguiente, desarraiga ese árbol cuya semilla es la idea de yo, que vive en el espacio del corazón con sus numerosas ramas, hojas y frutos. El verdadero autoconocimiento o conocimiento del yo es precisamente la semilla del árbol de la mente. Crece en el campo del Ser Supremo, que también es afectado por el poder ilusorio que conocemos como Maya. En ese campo aparece una división sujeto-objetiva, y entonces surge lo que denominamos experiencia. A partir de ahí brota la facultad de determinación u objetivación de lo sensible, que se conoce como buddhi. Por supuesto, no se trata de una forma distinta a aquel yo inicial, pues sólo es la forma desarrollada de aquella semilla. Su naturaleza, la de buddhi, es la conceptualización o ideación, que también puede ser conocida como mente, jiva o vacío. El tronco de este árbol es el cuerpo. El movimiento de su energía interior que produce su crecimiento es el efecto de las tendencias latentes o vásanas. Sus ramas, que son muy largas y se desplazan a enorme distancia, son las experiencias sensibles
que se caracterizan por ser y no ser al mismo tiempo. Sus frutos son buenos y malos, el placer y el dolor, la felicidad y la desdicha. Es un árbol nefasto. Tienes que procurar en todo momento talar sus ramas y cortar sus raíces, que tienen la misma naturaleza que las tendencias latentes, los conceptos y las percepciones. De ellas cuelgan los frutos de estas operaciones mentales que, como hemos dicho antes, son agradables y desagradables. La destrucción de estas ramas y sus frutos es secundario, lo esencial es cortar sus raíces. ¿Cómo podemos desarraigar totalmente este árbol? Por la continua investigación de la naturaleza del ser, que se expresa con la pregunta: ¿quién soy yo? Esta investigación es el fuego que consume las semillas y las raíces del árbol conocido por el nombre de Chita, la mente. Chiquitbaja interrumpió: sé que soy conciencia pura, pero no sé cómo brota la ignorancia en mí. Me siento angustiado porque no soy capaz de librarme de esta ignorancia tan irreal como un no ser. El joven conocido como Kumba preguntó entonces: dime si esa ignorancia o impureza a causa de la que te sientes esclavizado es real o irreal. Chiquitbaja replicó: esta impureza es el sentimiento del ego y la semilla del gran árbol de Chita, la mente. No sé cómo desembarazarme de ella. Aunque renuncie a ella una y otra vez, vuelve a mí con más fuerza todavía. El fingido Kumba le dijo con amabilidad: irrealidad de la mente, o Chita. El efecto que surge de una causa real es en todo momento autoevidente. Pero cuando la causa no es real, el efecto debe ser tan irreal como la segunda luna vista por el que sufre diplopía. El tallo del samsara ha nacido de la semilla del sentimiento del ego. Inquiere cuál es la causa y dímela. Chiquitbaja contestó: yo veo que la experiencia es la causa del sentimiento del ego, pero no sé cómo librarme de ese sentimiento. El joven Kumba añadió: ya has sido capaz de encontrar la causa de un efecto. Dime ahora, ¿cuál es la causa de esa experiencia que provoca el sentimiento del ego? Y yo te diré la forma de eliminarla. Si la conciencia es al mismo tiempo la experiencia y el objeto experienciado, y si no hay causa alguna para que ese objeto experienciado surja como tal objeto, ¿cómo ha brotado en realidad? Chiquitbaja contestó algo perplejo: probablemente a causa de alguna realidad objetiva indudable, como el cuerpo. Yo no puedo ver ese cuerpo como algo falso. El joven Kumba respondió sonriente: si la experiencia objetiva se fundamenta en la realidad de objetos como el cuerpo, ¿en qué la basarías si te demostrara la irrealidad de tales objetos? Pon atención. Cuando no existe una causa, o es irreal, el efecto tampoco puede existir, y su experiencia solo puede ser resultado de una ilusión. Pero ¿cuál es la causa del cuerpo? Chiquitbaja respondió muy convencido: la segunda luna que ven los que sufren la diplopía no es irreal porque su causa es la enfermedad de sus ojos. El hijo de una mujer estéril
sí es irreal, porque no puede verse nunca. ¿No son los padres la causa de la existencia del cuerpo? La bella Chudala, disfrazada de Kumba, respondió: pero ese padre sería igualmente irreal, porque lo que nace de una causa irreal también es irreal. Y si nos remontamos al origen y sostenemos que el creador Brahma es la causa original de los cuerpos subsiguientes, ni siquiera eso es cierto. El mismo Brahma no es diferente a la realidad y por consiguiente su apariencia como algo distinto a la realidad es una mera ilusión. La comprensión de esa verdad nos libra de la ignorancia y del sentimiento del ego. Chiquitbaja preguntó confuso: si toda la creación, cuyo pilar original es el creador Brahma, es irreal, ¿cómo ha surgido el sufrimiento como algo real? El joven Kumba replicó al instante: la ilusión del mundo objetivo se consolida con su repetida afirmación. Cuando el agua se hace un trozo de hielo, podemos sentarnos sobre ella. Solo comprendemos la verdad cuando somos capaces de despejar nuestra ignorancia. Solo entonces se manifiesta el estado original del ser. Cuando la percepción de la diversidad objetiva queda atenuada, el samsara deja de experienciarse y brillamos en nuestra propia gloria primordial. Tú mismo eres el Ser Supremo. Ese cuerpo y esas formas se han manifestado a causa de la ignorancia y el conocimiento erróneo. Las ideas del Creador y la creación, con su diversidad de seres, no pueden demostrar su realidad. Si no podemos demostrar la realidad de la causa, ¿cómo podemos tomar el efecto como algo real? Todas las criaturas del mundo no son más que apariencias, como el agua de un espejismo, y esas decepcionantes apariencias se disuelven en cuanto nos preguntamos por ellas. Chiquitbaja preguntó, no muy convencido: ¿por qué no podemos pensar que el Ser Supremo o conciencia infinita, Brahman, es la causa y el creador Brahma su efecto? El joven Kumba respondió con paciencia: Brahman, o el Ser Supremo, es uno y sin segundo, sin causa y sin efectos, porque no tiene razón para actuar ni para crear nada en absoluto. No es agente ni acción, instrumento o semilla de actividad alguna. Por tanto, no hay causa para tal creación, ni por consiguiente para la existencia de un creador. Tal cosa como la creación no existe. Tú no eres agente de ninguna acción ni disfrutador de experiencia alguna. Tú eres todo lo que hay, siempre en paz, innacido y perfecto, puesto que no hay razón alguna ni motivo para la creación. No puede haber un objeto como lo que llamamos mundo. Ese mundo aparente no es más que una ilusión. Cuando la objetividad del mundo se contempla como algo irreal, ¿en qué consiste su experiencia y quién la sufre? Cuando no hay experiencia, tampoco hay experienciador o sentimiento del ego. En ese momento, eres puro y libre. La esclavitud y la liberación son meras palabras sin sentido. Chiquitbaja exclamó sinceramente, sorprendido: iluminación de Chiquitbaja. Señor, tus sabias y bien argumentadas razones me han despertado por completo.
Ahora comprendo que Brahman no hace nada ni crea nada, puesto que no hay razón para ello. Por tanto, no hay mente ni sentimiento del ego, y yo soy el ser puro. Por fin he despertado. Saludo a mi ser como único objeto de mi propia conciencia. Después de despertar espiritualmente, Chiquitbaja entró en profunda meditación, de la que fue suavemente sacado por Kumba, que le dijo: ya has sido debidamente despertado e iluminado, querido rey. Ahora tienes que hacer lo que hay que hacer, sin preocuparte para nada de que esta visión del mundo cese o continúe ante ti. Cuando la luz del ser se ha visto una sola vez, estás completamente libre de modificaciones mentales y permaneces liberado para toda la vida. Chiquitbaja, radiante por el autoconocimiento, reclamó del Brahmana Kumba un conocimiento más profundo todavía. Si la realidad es una, indivisible e infinita conciencia, ¿cómo puede surgir en ella esta aparente división del espectador, lo visto y la visión? El fingido Kumba respondió de nuevo: la división del que ve, lo visto y la visión. Buena pregunta, rey. Eso es lo único que te faltaba por conocer. Todo lo que existe en este universo desaparecerá al fin de este ciclo y sólo quedará la esencia, que no es luz ni oscuridad, sino la pura conciencia, que es la paz suprema e infinita. Está más allá de toda comprensión lógica e intelectual. Eso es Brahman, o el Nirvana, más pequeño de lo más pequeño, mayor que lo más grande y mejor que la suprema excelencia. Comparado con ello, lo que ahora ves solo es una partícula ridícula e infinitesimal. Este universo brilla como conciencia del yo y como el ser universal. No hay una diferencia real entre el ser universal y el universo, como no hay distinción entre el viento y su movimiento. En términos de espacio y tiempo, podemos decir que hay una relación causal entre el océano y sus olas, pero en el ser universal o conciencia infinita no hay tal relación y el universo carece de causa. En la conciencia infinita, este universo flota como una partícula de polvo en un rayo de sol. La palabra universo aparece ante nosotros cargada de sustancialidad e ilusoria realidad. La única esencia de todo esto es la conciencia infinita, que todo lo penetra y envuelve. La conciencia es una y lo capta todo de una vez, pero no podemos decir siquiera que es una, a causa de la ausencia total de dualidad o divisibilidad que la define. Por tanto, basta con saber que sólo el ser es verdadero y no permitir que brote la idea de dualidad en él. Sólo él es en todo lugar, en todo momento y con todas las formas. No puede ser experienciado por la mente y los sentidos, ni alcanzado como un objeto de percepción, porque es puro experiencias sin experienciador ni objeto experienciado. Aunque lo describamos así, está más allá de toda descripción posible. Si no podemos decir que es o no es, ¿cómo podemos afirmar que es la causa de la creación? Lo que no tiene causa y es indescriptible
no puede ser a su vez causa de otro, nada puede nacer de ello. Por consiguiente, el ser no es el agente, ni la acción, ni el instrumento. Es la verdad, la eterna y absoluta conciencia, el autoconocimiento. En el Brahman absoluto no hay creación alguna. Podemos determinar teóricamente la aparición y la duración de una ola en el océano en función del tiempo y del espacio. Pero, ¿cómo vamos a intentar algo parecido entre Brahman y la creación, si en Brahman no existe el tiempo y el espacio? En consecuencia, el universo no tiene fundamento alguno que pueda ser determinado mentalmente. Chikitvaja dijo en ese punto: aunque no admita una determinación racional como las olas del océano, no comprendo cómo el mundo y el ego pueden carecer de causa. El joven Kumba respondió: